Hola, bienvenido a mi canal Hacer Consciente el Inconsciente. Hoy vamos a hacer como una especie de introducción, pero muy de andar por casa, de lo que es un toroide. Ya os he hablado muchas veces del toroide. ¿Por qué es tan importante y por qué siempre voy despacito, no me meto muchas cañas sobre ello? Sobre lo que es el toroide. Bueno, porque ya hemos hablado alguna vez de qué es lo que somos, por qué estamos aquí, por qué se repite siempre las mismas pautas en nuestra vida. Entonces tenemos que ir al origen de todo, para entenderlo desde el origen a lo que somos y de lo que somos al origen. Esto, los que tenemos una mentalidad lineal, creemos que es el origen, que ha pasado no sé cuántos años y ahora nos fuimos transformando en lo que somos, pero esto no es así. Es un aquí y un ahora, es un tiempo no lineal, un tiempo presente. Entonces todo lo que estamos hablando es algo que está ocurriendo aquí y ahora. Es aquí y ahora continuo. Bueno, pues la nada, que es conciencia pura, en vibraciones tan altas que simplemente no existe. ¿Por qué digo vibraciones tan altas que no existen? Porque si digo la nada de nada, pues parece que no se entiende, entonces parece que tenemos que linealizarlos, pero no existe, no hay nada. Es la perfección en sí misma. No necesita comer, no necesita respirar, no necesita ir a trabajar, no necesita nada, lo tiene todo. Pero al ser esa conciencia que lo tiene todo, lo que quiere saber es cómo sería no tenerlo todo, para tener experiencias. ¿Y qué hace? Pues empieza a bajar de frecuencia. ¿Para qué baja de frecuencia? Bueno, porque cuando las frecuencias son más bajitas lo podemos ver más, porque al bajar frecuencia lo que hacemos es ver las cosas más concretas. Dicen que no hay nada que sea más veloz que la luz. Bueno, eso es en el mundo de la experiencia. Nosotros estamos hablando muy por encima de la experiencia, estamos hablando de un no tiempo, estamos hablando desde el principio, repitiendo como principio que es algo que está ocurriendo aquí y ahora. Pues para bajar de frecuencia, esa nada lo que hace es... ay, que se me deshace. Es ir sobre sí misma. Me explico. Al ser nada lo que hace es como envolverse en sí misma para ir bajando frecuencia y más en sí misma para ir bajando frecuencia y más en sí misma para ir bajando frecuencia. Cuanto más se mete en sí misma y baja frecuencia, aunque ya es concreto y ya empieza a existir, son unas velocidades tan altas que nosotros no lo percibimos, lo vemos como algo abstracto, no lo percibimos en nuestros sentidos, ni mucho menos, pero eso ya bajó de frecuencia. Y aún bajando más de frecuencia y metiéndose sobre sí misma, y más de frecuencia metiéndose sobre sí misma, vamos a empezar a ver lo que son las cosas más en concreto. Esto no son saltos, o sea, de repente existe, de repente abstracto y de repente concreto. Son frecuencias que cada vez bajan más de frecuencias, que cada vez bajan más de frecuencia. Pero no deja de ser la nada misma, esa perfección, que es conciencia, que baja de frecuencia. Nosotros lo vemos como abstracto, que tiene, claro, en esa nada tiene una energía muy potente y una velocidad muy potente. Al seguir bajando un poquito más de frecuencia, lo vamos viendo como, o vamos intuyendo que existe, pero no lo percibimos. Sigue bajando más de frecuencia y seguimos intentando ver, o sea, sabemos que existe, como sabemos que hay muchas cosas que están, el aire existe pero no lo vemos. Los neutrinos saben que existen pero no los consiguen ver. Muchas cosas necesitamos aparatos, un átomo necesitamos aparatos para verlo, o por la distancia o por lo pequeño no lo podemos ver con nuestros sentidos. Entonces todo esto es la nada, que es parte y va haciendo esta energía toroidal hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. Desde el mismo momento que pasa de ser nada a empezar a ser algo concreto, hace esta forma. Y lo que hace es esa energía que va cambiando de frecuencia. Entonces esta forma es la que, a su máxima expresión, todo hace esta forma.
Como es energía, se expande en todas las direcciones. En todas las direcciones, hacia arriba, hacia abajo, hacia aquí, hacia allá, todo. Y entonces todo repite este patrón de cosas macros a cosas micros, todo repite este patrón. Por eso para mí es muy importante que entiendamos lo que es el toroide. Porque si entendemos lo que es el toroide y nos vemos como energía que somos, en vez de identificarnos tanto como el cuerpo, nos identificamos con lo que realmente somos, con la energía, nos es más fácil de entender. Pues esta nada que es conciencia, que ha decidido cómo ser, no ser perfecta, va bajando de frecuencias, va bajando de frecuencias, va bajando de frecuencias, y hay un momento que para nosotros es el plano 4, donde para poder verse, porque lo que yo llevo en mí, y además esto lo vemos en nosotros mismos, no lo puedo ver si no lo proyecto, si no lo miro en un espejo. Yo no puedo ver lo que tengo en mi cara, o no puedo ver algo que está en mí si no hago un reflejo para poder verlo. Entonces, la nada que quiere saber cómo sería no ser perfecta hace exactamente lo mismo. En un plano 4 lo que hace es proyectarse. Está por un lado lo que es ella y por el otro la proyección. Eso es donde se abren los tiempos. Ahí es donde se empieza a abrir los tiempos. Pero también antes de abrirse los tiempos existe. Y antes no existe. Todo eso es continuo y ahora. En los planos 4 se abren los tiempos para que nosotros vayamos viendo cómo seríamos no ser perfecto y para ir experimentando cosas. Todo lo que es materia es esa energía con información que se va manifestando. Cuanto más baja de frecuencia, más lo vemos más concreto. Y aquí en nuestro mundo, que nosotros lo llamamos real, cuanto más concreto es, cuanto más baja de frecuencia, más concreto lo vemos. Si lo ponemos en nuestra energía, que es lo que yo todo el rato quiero que seamos capaces de verlo desde ahí, si lo ponemos en nuestra energía, vamos viendo que nosotros somos, claro, entonces todo lo que percibimos de nosotros es proyección, no es nosotros. Entonces, todo lo que vivimos en el mundo de la experiencia es una proyección de esa naturaleza, de esa energía tan alta, de esa perfección. Bien. ¿Por qué vivimos tanto cosas que no nos gusta? Porque esa proyección que nosotros vivimos la estamos haciendo, bajando esa frecuencia con nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro lo que hace es captar, es un transformador de energía. Es un transformador de energía. Depende lo amplio que sea nuestro cerebro, depende lo amplio que sean nuestras conciencias, vamos a ser capaces de transformar más cosas de todo lo que hay en lo que vivimos. Pero cuanto más limitado sea nuestra conciencia, cuanto más limitado sea nuestra mentalidad, pues menos somos capaces de captar. Entonces, claro, si somos estas personas que solo verlo para creerlo, es decir, que solo vemos lo que percibimos con nuestros sentidos y si no existe, pues claro, hay muchas cosas, todo prácticamente de lo que somos, que no lo perdemos y nos quedamos solamente con la proyección. Claro, con esa proyección y el mundo que vivimos, y vivimos mucho en distorsión, es decir, si tenemos una vida muy pesada, con enfermedades, con muchos problemas, escasez de dinero, escasez de amigos, escasez de todo, pues no vamos a saber cómo rectificar todo eso porque no sabemos todo lo anterior que somos. Por el mero hecho de que no sabemos todo lo anterior que somos, todo lo que no pase por nuestra manera de razonar lo vemos como un milagro, lo vemos como un golpe de suerte, lo vemos como una mala suerte y no somos conscientes, ¿ves? Ya tenemos que ser conscientes que lo estamos creando nosotros. ¿Por qué lo estamos creando nosotros? Porque lo que hacemos es esas ondas tan altas, tan grandes que existen, nosotros lo que estamos haciendo es transformándolas, bajando de frecuencia por nuestro cerebro. Entonces vamos a vivir siempre lo que seamos capaces de ver, percibir o lo que seamos capaces con nuestros sentidos de ver. Es decir, hay un mundo maravilloso, todo en armonía y como nosotros vivamos, como nosotros estemos con nuestros valores, nuestras creencias, todo eso vamos a vivir lo que nosotros cogemos de ahí
esa frecuencia la vamos bajando más y lo vamos viendo en el mundo de lo concreto. Nos damos cuenta que cuando estamos mucho en la distorsión, que tenemos, digamos, muchos problemas, nuestra vida se vuelve muy pesada, como muy lenta, incluso nuestro cuerpo se vuelve muy pesado, muy lento, porque estamos tanto en la distorsión, hemos bajado tanto la frecuencia que eso mismo nos está ahogando a nosotros. Bien. ¿Por qué nos cuesta tanto darnos cuenta de toda esa parte anterior? Eso está en velocidades muy altas. Y si nosotros tenemos una percepción muy baja y estamos muy identificados con la materia y no nos paramos a reflexionar, a pensar un poquito qué somos, qué hacemos aquí, para qué, ¿por qué la vida me trata así y otra persona de otra manera? Si no empezamos a hacernos preguntas más grandes que las cotidianas, vamos a vivir una vida cotidiana. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestros pensamientos, con nuestras maneras de hacernos preguntas, lo que vivimos es la respuesta. Vivimos la respuesta, es un juego, y es que es literalmente un juego. Nosotros nos hacemos preguntas, la pregunta queda en el abstracto, vivimos esa experiencia y cuando encontramos, la respuesta queda en el abstracto, vivimos esa pregunta y cuando ya se junta, porque nos vamos dando cuenta, porque va saltando, porque cada vez nos vamos conectando más con lo que somos, se junta la pregunta y la respuesta, pues ese tiempo ya se cierra, esa experiencia ya la vivimos, pero abrimos más preguntas, abrimos más respuestas. Entonces lo que nos lleva a conectar con esa parte nuestra que es mucho más veloz es hacernos preguntas, pues eso, fuera del mundo de la experiencia. Eso es lo que nos ayuda a conectar con esa parte nuestra. Siempre y sobre todo en la religión se nos ha dicho eso de que a veces se nos cae el velo. El velo es porque cuando bajamos de esa frecuencia, que somos esa perfección, a esos niveles tan altos, esas vibraciones tan sumamente tan altas y a esas velocidades tan en armonía, que siguen siendo energías toroidales, siguen siendo grandes toroides de energía, pues cuando nosotros estamos bajando para experimentar en este mundo de la experiencia, se nos va velando lo que somos. En un plano 4, en el plano del alma, del Dios, del viajero, de las distorsiones, está como velado, realmente está velado, está ahí y podemos ver lo que somos, pero está con un velo para que nosotros vayamos experimentando lo que nosotros seamos capaces de crear con nuestro pensamiento, con nuestras preguntas. Pero claro, si no somos conscientes de que eso es así, y no somos conscientes de que estamos viviendo lo que estamos creando, pues estamos viviendo en esta distorsión. ¿Qué pasa y por qué nos cuesta tan sumamente tanto conectar con lo que realmente somos? Porque todas las grandes instituciones, desde el Fondo Monetario Internacional hasta el gobierno del turno, unos consciente y otros inconscientemente, más las religiones, más todo lo que sabe la ciencia, se han colocado en ese plano y ellos son los que nos crean las distorsiones, ellos son los que nos hacen las preguntas y nosotros los que experimentamos las respuestas. Es decir, ellos nos dicen que esto está bien o esto está mal. ¿Cuántas personas, y sobre todo se ve mucho en la religión te pone unos códigos morales que tú, en tu adentro, no los ves? Quieres hacer algo que rompe ese código moral, pero claro, ya te encuentras con un problema. Si cumples el código moral que te ha puesto tu religión, te sientes mal porque no es lo que quieres hacer. Y si haces y rompes ese código moral que te ha puesto tu religión, te sientes mal porque lo has roto. Entonces, en ese sentirte mal, creas una energía que te hace otra energía que te haga sentirte mal. Y ya vuelves a entrar en esos toroides de energía que tú has creado gracias a la religión de turno, que tú te has creído eso, o el político que te va diciendo que ahora hay crisis, ahora no hay crisis, ahora van a subir los alquileres, ahora van a bajar los alquileres, ahora porque están haciendo no sé cuánto por el bien de todos sube mucho la luz y luego... O sea, eso que todo el mundo vemos
con una evidencia pasmosa que nos están tomando el pelo, pero aún así caemos en esa distorsión. Bien, por eso nos es tan difícil salir de ella. Ahora, si apagamos las pantallas y no las escuchamos y cerramos los ojitos y empezamos a escucharnos a nosotros, enseguida, porque hay mucha gente que ya nos vamos dando cuenta de cómo funciona esto. Y hay mucha gente que nos vamos dando cuenta que todo es mucho más fácil. Entonces, cuanto más gente nos demos cuenta que todo esto es más fácil, estos que nos están creando estas distorsiones, que nos están llevando todo el rato al precipicio, pues tendrán que hacerlo o mejor. Pues claro, siempre te van asfixiando hasta que la gente no explota. Cuando la gente está a punto de explotar, para. Cuando la gente está a punto de salir a la calle o ir a por ellos, para. Pero si no, siguen y siguen y siguen y siguen. Esto ha sido así y va a ser así hasta que nosotros nos demos cuenta que por encima de todas estas distorsiones estamos nosotros. Pero si yo llevo ya casi un año con el canal y lo más que consigo es que me vean 150 personas en 28 días, pues quiere decir que estamos con un poquito lejos. ¿Por qué? Porque la gente en el fondo lo que quiere son cosas, pautas o cosas que le diviertan o cosas que no tenga que pensar o pautas que le diga haz esto y esto y esto y tienes este resultado. Y claro, mi manera de hablar es una manera toroidal, no es una manera lineal. Puedes pillar una cosita de aquí, puedes pillar una cosita de aquí, puedes pillarlo desde aquí y empiezas a tener un darte cuenta, puedes, pero no es algo lineal, haz esto y obtienes esto. Alejandra Casado dice que tiene un problema que ahora se está acercando mucha gente y le quiere decir por dónde empezar. Y él dice, es que no sé por dónde pueden empezar. Claro, porque ella está hablando de energías vorticiales. Y no puedes llevarlo eso al mundo lineal donde estamos acostumbrados, como si estudiamos historia. Como el rey no sé qué que se peleaba con el rey no sé cuánto, o sea que había mandado a un montón de gente a morir porque quería quedarse con no sé cuánto, y al final siempre es la gente poderosa que al final manda a la gente de a pie a que se muera para que ellos vivan de puta madre. O sea, es que al final todo es lo mismo, las banderas, todo es que es tan triste que todavía siga todo esto y siga la gente ahí como que eso vale para seguir enfrentando a la gente para poder seguir haciendo lo mismo, porque al fin y al cabo todo tiene que cambiar para seguir haciendo lo mismo. Eso ya tendremos que darnos cuenta que no. Y tenemos que darnos cuenta de que somos mucho más que todo esto. Tenemos que darnos cuenta el poder que tenemos. Cuando la mitosis, cuando se empiezan a dividir las células para crear un cuerpo humano, claro, primero es una esfera que se va dividiendo en dos, que se divide en cuatro, que se divide en, me parece que hasta 8, que son, sí, 8 que son las células con las que nacemos y con las que nos morimos. El resto todo se nos regenera y esas células que están en el perineo, que es el punto simétrico de justamente desde ahí hasta arriba y desde ahí hasta la punta del pie es exactamente, mide y no es exactamente lo mismo. Esas células, una vez que llegan a 32, lo que hace es el toroide, pero no este toroide, lo que hace son dos toroides. Porque yo siempre digo que la partícula fundamental son dos toroides, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Tengo los vecinos de arriba todo a grito pelado, lo cual, los niñitos. Entonces son esos dos toroides y a partir de ahí, o sea, nosotros cuando nacemos incluso empezamos siendo una bola que hace esa torsión y empieza a ir más allá de sí misma, empieza a formar si es una persona humana las piernas, si es un caballo la cola, si es una rana sus zancas, o sea, empieza a dividir, pero todo pasamos por ser un toroide. Y desde ese toroide empiezas a hacer más y siguen siendo energía. Si lo vemos todo desde la energía es muy fácil ver las cosas. Si lo queremos ver todo desde lo concreto,
no podemos entender nada. Si somos conscientes de que todo lo que vivimos lo estamos creando nosotros con nuestra manera de pensar, vamos a poner un poco de cuidado a lo que estamos pensando. Pero si no, pues vamos a seguir pensando que es un Dios, un azar, una mala suerte porque nací pobre o porque nací rico. Se nos va a ir todo. Me está poniendo un poco los niñitos porque me vais a oír mucho eso. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí para que los niños se puedan explayar. Pero tenemos que darnos cuenta que todo es la nada en vórtices de energía. Y cuanto más frenamos esa energía, más concreto vemos las cosas. Y cuanto más pesada es nuestra vida, es que nos hemos ido mucho de lo que somos. Y entonces tenemos que empezar a soltar para terminar siendo lo que somos de verdad. Para ir al centro, para ir al equilibrio, para ir a la nada. Bueno, lo dejamos aquí. Buen viaje de retorno a casa, porque es lo que estamos haciendo, retornando a lo que somos. Gracias por suscribiros. Nos vemos en próximos vídeos.